Vamos a leer la palabra del Señor de forma detenida. Dice así: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día en el que esté en la azotea, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en el entendimiento de esta palabra y que podamos sacar por medio de su Santo Espíritu el máximo provecho a esta predicación. Señor, te damos gracias en esta reunión. Padre, te pedimos, Señor, que esta predicación sea para bendición en nuestras vidas. Ábrenos, Señor, nuestro entendimiento. Ábrenos, Señor, nuestros sentidos espirituales. Permite, Padre, que podamos, Señor, entender lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Lo que para nosotros, Señor, se ha reservado como mensaje, Señor, en este día, Señor. Permite, Señor, que lo recibamos con gozo, con alegría, Señor, con sencillez de corazón, sin soberbia, sin altivez, aceptando y obedeciendo, Señor, tu palabra, Señor, porque hemos creído en lo que tú eres y hemos creído en lo que tú puedes hacer, Señor. Por lo tanto, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, para entender este mensaje y pueda estar bien cimentado en nuestros corazones. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, fíjense que no había yo hablado aquí de este tema por la redacción del pasaje. Pues creo que se pueden dar más o menos una idea. E iniciando el mensaje, tengo que decir la siguiente frase: Cristo volverá por segunda vez. No vendrá como en la primera vez, como una persona con la que conversábamos y predicaba y etcétera. Incluso hay películas que sí lo ponen, que hoy en día en la actualidad allá en Estados Unidos, en Washington, una persona se aparece y es Jesús, que pues no será así. El Señor Jesús va a venir de otra forma de las cuales nos habla la Escritura. La segunda venida de Cristo también está asociada
con cosas no muy positivas, con el fin del mundo, con tragedias y etcétera, ¿no? Pero para los hijos de Dios esto no es así. Vamos a ir viendo un poquito sobre esto. ¿Quién cree que el Señor Jesús va a volver nuevamente? ¿O acaso pensamos o creemos que estas palabras que leemos aquí son en sentido figurado y que hay que hallarles el modo para poderlas acomodar a nuestro esquema de pensamiento? Cuando leímos ahí en el pasaje, leímos que a Jesús lo cuestionaban sobre el reino de Dios, sobre cuándo había de venir el reino de Dios. Ahí en Lucas 17, 20, 21, ni siquiera no lo busquen, lo menciono. Ahí los fariseos lo cuestionan de que cuándo se iba a restaurar el trono de David. Y recordemos que esta creencia judía, esta obsesión judía, era que el trono de David se restableciera y que el reino de Israel volviera a los tiempos dorados del tiempo de David. Pero Jesús en el versículo 21 de Lucas 17 les contesta: el reino de Dios está en medio de ustedes, o está entre vosotros, así les contesta. Y es que en realidad en ese momento el reino de Dios estaba reflejado en la presencia de Cristo, en su ministerio, en su predicación, en la obediencia a las palabras de Jesús, en el arrepentimiento de los pecados, en el cambio de mentalidad. Ahí estaba reflejado. No estaba reflejado en fenómenos externos, en rayos, en espectáculo, en cosas que hicieran estimular la fantasía de la gente. Estaba fundamentado en las palabras de Cristo que pedían: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí era donde estaba el reino de Dios. Hoy en día ya muchas iglesias ya no predican del arrepentimiento, porque quieren hacer sentir cómoda a la gente. Para muchas iglesias ahora la misión es que esté cómodo, que oiga palabras bonitas, que se motive, que sea como una especie de autoayuda y que le ayude a alcanzar sus metas, etcétera. Pero no se habla del arrepentimiento, del cambio de mentalidad que debe haber. Y esa es la base del reino de Dios. La gloria externa y visible de Jesucristo estaba todavía velada en el tiempo en el que Él hablaba con estos fariseos, porque todavía el Hijo de Dios no había sido glorificado. Entonces todavía estaba oculta esa gloria que un día iba a mostrar. Pero habrá un día en que Cristo vendrá por segunda vez y toda su gloria va a ser visible. ¿Le cree a Dios? ¿Cree que Dios puede hacer lo que dice que puede hacer? Si dice Dios: volveré una segunda vez con toda mi gloria, ¿cree que el Señor puede hacer eso? Y aquí está a veces el meollo de los asuntos o del asunto. ¿Le creemos a Dios en su palabra? Cristo va a volver por segunda vez y ese día vendrá repentinamente. Dice la palabra: será como el relámpago. Vayamos a Lucas 17, 24, ahí donde ahorita leímos. Dice la palabra de Dios: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. El Hijo del Hombre, entiéndase, Cristo. Como el relámpago. ¿Cómo es un relámpago? ¿Han visto cómo son los relámpagos cuando a veces llueve, que cae y todo se ilumina en un lapso así de segundos, se impresiona, y a muchos nos impresiona
y nadie es indiferente a la manifestación de ese fenómeno natural. Algo así compara el Señor Jesús con su segunda venida. Pero también dice el Señor que su segunda venida, aparte de ser como un relámpago, va a ser inconfundible. Cuando venga, no habrá necesidad de decir, aquí está, ahí está, o será o no será. Será inconfundible. Dice el versículo 21, lo leo, ¿verdad? Nadie va a decir, helo aquí o helo allí. Hay muchos pasajes que hablan sobre la segunda venida de Cristo. Menciono algunos. Mateo 24, 44, Apocalipsis 22, 20, Apocalipsis 1, 8, y hay muchos. Digo, para que sepamos de que no solamente en esta parte se habla de la segunda venida de Cristo, pero el tiempo nos acota para ser más precisos. Muy bien. ¿Cómo estará el mundo cuando el Señor Jesús vuelva? Dice la Escritura, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Acompáñenme ahí a Lucas 17 del 26 al 30, ahí es donde dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Una aparente calma, una aparente tranquilidad, entre comillas. Nadie se lo va a esperar, nadie va a pensar que va a suceder. Así como Noé les decía a la gente de su tiempo, va a venir un diluvio, va a venir y todos vamos a ser juzgados y va a morir todas las personas porque Dios está enojado, y nadie le creyó. Se burlaron de Noé, dijeron, estás loco, eso no va a suceder. Y siguieron su vida y el mundo rodó y comían y bebían y se daban en casamientos y como dice la Escritura, hasta que un día Noé se subió al arca y vino el diluvio y todos perecieron. Así va a ser cuando Cristo vuelva por segunda vez. ¿Cómo eran esos días de Noé? Les voy a pedir que vayamos a Génesis 6. Génesis 6, versículo del 5 al 7. Vean, estos son los días de Noé, a los que está haciendo referencia Lucas 17. Dice, Génesis 6, 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. A ese grado de maldad habrá en el tiempo en el que Cristo venga por segunda vez. Y será como en los días de Noé, días llenos de incredulidad, días llenos de
apostasía, días llenos de inmoralidad, días llenos de homicidio y maltrato. En general, la maldad creciendo y creciendo. Porque dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces, en los días de Noé, como en los días previos a que venga el Hijo del Hombre, va a haber un clima de maldad y de resistencia a toda la voz de Dios. Y mucha gente va a decir, no, esos son falacias, esos son ideas viejas, la modernidad ha venido, los tiempos han cambiado, son ideas obsoletas, e irán desechando la exhortación de la voz de Dios. Pero no contenderá el Espíritu de Jehová con el hombre para siempre. La oportunidad que Dios le da al ser humano no será para siempre. Acompáñenme a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, también debes saber esto, que en los postreros días, en otra versión de la Biblia dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y bueno, una lista larga. Así describe el apóstol Pablo el estado de cosas que va a imperar en los últimos días. Y la gente que piensa que es muy racionalista, entre comillas, está colaborando, poniendo todo su esfuerzo, consciente o inconscientemente, a que se llegue a este estado de cosas. Me enteré de una noticia de una niña en un estado de este país que tiene 5 años y que de pronto tuvo el deseo de ser niño. Y sus papás le dijeron, vamos a ver. Y se pusieron a investigar y encontraron cabida en unas personas que les asesoraron sobre estas cosas que hay hoy en día de los cambios de género. Y ahora la niña es niño. Y literalmente sí lo dice esa prensa virtual, digital, donde leí la noticia. Y entonces fulanito logró el sueño de su vida, que es ser niño. El sueño de la vida de una niña de 5 años era ser niño. El sueño de la vida de una niña de 5 años. Muchos tenemos 40 y no sabemos ni cuál es el sueño de nuestra vida, ¿verdad? O sea, y esa niña de 5 años, supuestamente, según esa prensa y esas personas, sabían exactamente cuál era el sueño de su vida y ahora es plenamente feliz, según la redacción de esa noticia. Entonces, aquí nos habla, lamentablemente, de esta maldad que se está esparciendo cada vez más
y que se está empezando a cumplir esos últimos tiempos en donde toda esta lista que acabamos de leer ahí en Timoteo se va a empezar a proliferar. Entonces, alguien va a decir, pues ¿qué nos importa? ¿Verdad? Pues nos importa mucho. ¿Por qué? Porque la pregunta que va hacia nosotros es, ¿cómo está nuestra fe? ¿Nuestra fe es firme o nuestra fe es más o menos? Cree unas cosas y otras no. O somos firmes. Mientras muchos cristianos se la pasan decidiendo si le creen o no le creen a Dios, la maldad está creciendo. ¿Será cierto lo que dice la Biblia? Y mientras hacen su diálogo interno, la maldad crece. Mientras los cristianos deciden si creen o no en que Cristo volverá, ¿será cierto que volverá o no? Ya pasó mucho tiempo. Mientras decides si crees o no crees, las abominaciones y las blasfemias creciendo a nuestro alrededor. Mientras muchos piensan 50 o 100 veces si le entregan su vida a Cristo o no, no piensan en absoluto en verse envueltos en el pecado. Mientras pensamos si nos vamos a comprometer con Dios o no, estamos viendo la construcción de una sociedad a la carta. Una sociedad a la carta donde tú puedes ser lo que quieras, cuando quieras, como quieras, por encima de cualquier regla, por encima de cualquier principio, por encima de cualquier base. Tú nada más escoge. Y así como en el restaurante, aquí está, ¿qué quieres? Se está construyendo ese ambiente mientras muchos cristianos apenas estamos viendo si hacemos caso en esto o hacemos caso en lo otro. Si vamos a la iglesia o no vamos. Si creemos si Cristo va a venir por segunda vez o no creemos. Y la velocidad de la maldad es grande. Este es un llamado para la iglesia, hermanos. Si se aproximan los tiempos en los que Jesús va a venir por segunda vez, ¿qué estamos haciendo? Claro está, no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos si todavía van a pasar 100 años más, 70, 50, 200, no sé. Y es irresponsable decir, va a venir mañana, va a venir el otro mes, va a venir el otro año, porque bueno, muchas historias ya hemos conocido de personas que se atreven a decir que Cristo va a venir tal o cual día y no sucede nada, porque el mismo Señor dijo, nadie sabe ni el día ni la hora, pero todos tienen que estar preparados para cuando venga el Señor. ¿Cuáles van a ser los resultados de la segunda venida de Cristo? Habrá una separación. ¿Cómo será esa separación? Habrá un arrebatamiento de los que son del Señor. Yo creo que este concepto para algunos de los que están aquí puede ser nuevo. El arrebatamiento es un evento que habla la Biblia que ocurrirá cuando el Señor va a llevarse de forma sobrenatural a los que son de Él, a los que son su pueblo. En Lucas, ahorita lo que leímos, Lucas 17, versículos del 34 al 36, dice, os digo que en aquella noche, ahí está hablando de ese arrebatamiento, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro
dejado. Entonces, fíjense en diferentes situaciones sociales, una en cama, otro va a estar moliendo y otro va a estar en el campo, unos se irán y otros se quedarán. El Señor vendrá por su iglesia, unos van a desaparecer y otros van a permanecer. ¿A qué van a permanecer? Al juicio. No lo tengo aquí, pero en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, si quieren no lo busquen, lo menciono. También el apóstol Pablo hace una descripción de ese arrebatamiento, como la iglesia va a ser tomada y va a ser encontrada con Cristo en el cielo y va a llevarse el Señor a su iglesia. Una vez más, ¿le cree a Dios? ¿Cree que Dios puede hacer lo que dice que puede hacer o que va a hacer? ¿O vamos a jugar al racionalismo y vamos a decir, bueno, pero es que a lo mejor se refiere que... y le componemos? Y así es la sociedad actual, ¿verdad? Le compone. Es que arrepiéntete de tus pecados, dice la palabra. Bueno, es que a lo mejor no es tanto así, ¿verdad? Porque ya ves que luego los traumas y pues no hay que ser tan duros porque... y empezamos a componerle. Entonces, es aquí donde el Señor nos lanza un llamado donde nos dice, ¿me crees? ¿Crees mis palabras? Se oyen a lo mejor un poco extrañas en nuestros oídos humanos, carnales y terrenales, pero el Señor nos pregunta el día de hoy, ¿me crees? ¿Crees que puedo hacer las cosas que digo que voy a hacer? El arrebatamiento de los justos va a preparar el camino para los juicios de Dios sobre los incrédulos. La primera vez Cristo vino no a juzgar, sino a salvar. Y va a dar gran tiempo de oportunidad para que todos los que decidan aceptarlo y creer en Él se salven. Pero va a haber un día, dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y un día esa oportunidad se va a acabar. Y entonces la segunda venida no va a ser para salvar, va a ser para juicio de los incrédulos. Así que mientras el Señor Jesús todavía no venga, la iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es un freno a la maldad. No vamos a decir la iglesia, vamos a decir, somos un freno a la maldad. Nosotros somos la iglesia, somos la sal. Somos un freno a la maldad. Yo, Luis, yo, Pepe, yo, Jesús, yo, Raquel, soy un freno a la maldad. Somos un freno a la descomposición social. Somos un freno a la iniquidad. Esa es la misión de la iglesia. A eso se refería el Señor Jesús cuando decía, ustedes son la sal de la tierra. Mientras la iglesia esté, todavía habrá oportunidad para el mundo y habrá un freno a la maldad. Como Lot y Noé fueron un freno a la maldad en el tiempo en el que ellos vivieron hasta que el Señor se los llevó. Y un día esa sal será quitada y ya no habrá freno para la maldad y entonces vendrá el juicio. El Señor se llevará a su iglesia y vendrá entonces la retribución de aquellos que se negaron a creer en el Señor. Pero el problema es, si la sal se vuelve insípida, ¿de qué sirve? Si la iglesia se vuelve insípida, si se cauteriza, si la iglesia se vuelve adormecida, ¿de qué
va a servir. Ya no va a ser un freno a la maldad, ya no va a ser un freno a la iniquidad, ya no va a ser un freno a la descomposición social. Si la iglesia se vuelve parte de la descomposición social, esa sal se pierde y ya no sirve más que para ser hollada por los hombres, dice la Escritura. Mientras el Señor aún no venga, la iglesia todavía debe de compartir, debe de ayudar, debe de predicar, debe de enseñar, debe denunciar el pecado, debe denunciar la maldad, debe denunciar la iniquidad, debe educar, debe predicar la palabra, etc. Esa es la sal de la tierra. Entonces, debemos de autoexaminarnos como iglesia y como creyentes si en verdad le creemos a Dios en lo que dice que va a hacer y si le creemos en lo que Él dice que es el propósito de nosotros como iglesia en esta tierra. Cuando la iglesia sea quitada de este mundo, ya no habrá freno para el mal. Lucas 17:37, si podemos ir, por favor. Fíjense cómo los que estaban dialogando con Jesús le dijeron, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde ocurrirán estas cosas? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Qué significa esto? Que un cuerpo muerto, ¿qué le pasa? Se va pudriendo. Y luego empiezan a aparecer los animales carroñeros, buitres de todo tipo, chacales, y ahí se empieza a juntar. ¿Por qué? Hay carne en descomposición, hay pudredumbre. Cuando la pudredumbre aumente, se aproxima el fin de los tiempos. Cuando la pestilencia del pecado llegue hasta el cielo, se aproxima el fin de los tiempos. Cuando la pestilencia del pecado humano llegue a un nivel que ya no tiene freno, ahí vendrá el juicio y Cristo se va a manifestar en toda su gloria. Entonces, mientras el Señor todavía no venga por su iglesia, hay una misión que hacer, hay trabajo que hacer. Tenemos que ser el freno de la maldad. Y es lamentable que muchas iglesias, en lugar de ser predicadoras de la palabra, empiezan a predicar las mismas cosas que el mundo predica. ¿Sí? Solamente bienestar, show, satisfacción personal, logros personales, etcétera. Por no meterme más todavía en ese tema. No digo que necesariamente esas cosas sean malas, pero cuando todo se transforma solo en eso, ya perdemos la brújula. Para ir terminando, porque hoy no sé si me tardé más o menos, pero mi intención era tardarme menos. Para ir terminando, vamos a hablar de 7 puntos breves que resumen el mensaje del día de hoy. El primero, créale a Dios. No se conforme con decir, yo creo en Dios. No, créale a Dios. Diga, le creo a Dios. No nomás creo en Dios, pues
mucha gente que cree en Dios, ¿verdad? O sea, o dice creer en Dios, pero la verdad no es cierto. Dígale, Señor, te creo. Ese es el número uno. Dios puede hacer lo que dice que puede hacer. Número dos, Jesús vendrá por segunda vez. Número tres, Jesús vendrá por su iglesia en el arrebatamiento. Número cuatro, la maldad crece más y más. Número 5. ¿Qué hacemos para ser la sal de la tierra que evita que la maldad crezca, que evita que la pudrición se expanda? Número 6. La iglesia, mientras el Señor no venga por ella, es el freno a la maldad. Y número 7, cuando la maldad no tenga freno, vendrá el juicio de Dios sobre la sociedad, como en los días de Lot, como en los días de Noé. Entonces, llevémonos esta reflexión, hermanos, hermanas. No había tenido oportunidad de hablar, creo yo, sobre este tema de la segunda venida de Cristo, pero es importante también que conozcamos estos aspectos de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para orar, los que puedan ponerse de pie. Examine su corazón, hermano, hermana. Examine si usted puede responder afirmativamente a la pregunta, ¿le creo a Dios? ¿Creo que Dios puede hacer lo que Él dice que puede y que va a hacer? ¿O soy alguien que le está buscando helado? Reflexionemos y preguntémonos en nuestro corazón si podemos responder afirmativamente a eso, y si no, pidámosle a Dios que nos muestre, que aumente nuestra fe, que nos muestre la manera y que nos eduque para creerle. Vamos a orar, cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor, te glorificamos. Padre, en muchos momentos de nuestra vida nos hemos limitado a decir simplemente, creo en Dios. Pero hoy, Señor, queremos decirte, Señor, de lo profundo de nuestro ser, yo te creo, Señor. Yo creo que puedes hacer las cosas que dices que puedes hacer y que vas a hacer. Si la palabra me habla de un arrebatamiento, creo que tú realizarás ese arrebatamiento. Si la palabra habla de que tú vendrás por segunda vez como un relámpago, yo creo que vendrás por segunda vez, Señor, como un relámpago. Y tu manifestación y tu gloria será visible e inconfundible en todas partes del mundo. Si la palabra me dice que yo como parte de la iglesia soy la sal de la tierra, yo te creo, Señor. Padre bendito, misericordioso, abre mi entendimiento, Señor. Abre, Señor, mi corazón, Señor, para, Señor, albergar esta palabra, Señor, y seguirla y obedecerla, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, los que tengamos hijos, Señor, permite que nuestros hijos crezcan en la obediencia, Señor, del Evangelio. Una vez más, Señor, comprobamos que hay mucha maldad en el mundo. Hay mucha iniquidad entre las personas, Señor, que se niegan a reconocer tu soberanía y tu realeza, Señor. Pero sin embargo, tenemos confianza en que mientras tú no vengas por tu iglesia, hay todavía personas fieles que desean hacer tu voluntad, Señor.
Padre, permite, Señor, que cada uno de nosotros seamos esas personas que deseamos hacer tu voluntad, Señor, en este tiempo, en esta tierra, mientras esperamos, Señor, tu venida, Señor. Padre, gracias, Señor, por nosotros estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por este rebaño, Señor. Padre, lo pongo delante de ti, Señor, para que lo bendigas, Señor, para que lo encauces, para que lo guardes, para que le enseñes, Señor, Padre, conforme tu palabra, Señor. Y en cada uno de ellos se ha revelado el Hijo del Hombre conforme lo que fue, lo que es y como ha de venir, Señor. Padre, te damos gracias por todo, Señor, y pongo, Señor, a mis hermanos, Señor, delante de ti, y que tu Santo Espíritu, Señor, siempre los guíe en el nombre de Cristo Jesús. Amén.